Hoy vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano situándonos en la problemática de Honduras, porque esta semana estuvo con nosotros una luchadora, una lideresa importante del movimiento indígena y campesino de Honduras. Nos referimos a Berta Cáceres. Ella es la máxima referente del COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y con ella estuvimos hablando, nos estuvo informando de lo que significa este gobierno continuista de quien en su momento representara la mayor maniobra de los Estados Unidos contra Honduras, con la complicidad, obviamente, de los integrantes del Parlamento hondureño y también, obviamente, de la Iglesia y la oligarquía hondureña. Nos referimos al golpe de Estado del 2009 que derrocó a Mel Zelaya, y a partir de ahí vinieron gobiernos continuistas que están aplicando una doctrina represiva contra el pueblo hondureño, una doctrina represiva con cuentagotas. No pasa una semana donde son asesinados dirigentes indígenas, campesinos, estudiantes, periodistas. Y en esta semana misma en la que estuvo Berta aquí, fueron asesinados dos miembros del COPIN, entre ellos un niño de 15 años, que realmente marca la talla de qué tipo de gobierno que se dice democrático, porque obviamente fue elegido por un sector de la población hondureña, contando que hubo fraude para que el Partido Libre de Mel Zelaya no pudiera ganar esas elecciones últimas. De todo esto hablamos con Berta Cáceres y esto es lo que nos dijo. Bueno, es parte de ese contexto que hemos estado viviendo posgolpe de Estado, que sigue intacto, todo el poder, la maquinaria del golpe, y vemos cómo se ha consolidado todo ese poder transnacional oligárquico que propiciaron el golpe de Estado precisamente para eso, como lo dijimos, era para expandir todas esas grandes inversiones de esos grandes capitales, pero ahora está realmente consolidado a través de muchos proyectos enormes que se están haciendo en Honduras, una entrega total de la soberanía, un cinismo de la política del Estado de Honduras como nunca antes lo hemos visto. Incluso yo decía, pero ni el tiempo de Micheletti o de Porfirio Lobo Sosa juntos vimos tanta entrega o antes de tanta entrega del país como ahora. Y toda esta violación de derechos humanos en Honduras se mantiene, se sostiene con, bueno, con una decisión del gobierno y de los sectores de poder de hacerla de criminalización, de limpiar, por así decirlo, de dirigentes claves o dirigentes de base, hombres y mujeres que han estado en la lucha. Por ejemplo, el asesinato de la compañera Margarita Murillo, una compañera muy destacada en la lucha histórica del pueblo hondureño y centroamericano, y recientemente el caso del compañero Juan Galindo, muchos casos, incluso recientemente un niño del COPIN que símbolo de las luchas en Río Blanco, custodios del río sagrado Hualcarque. Vemos que es una política muy bien planificada, de mucha represión, que está complementada con mecanismos jurídicos que ya no solo son la ley antiterrorista que se conoce por toda Latinoamérica, incluso después de que los gringos la impusieron en su mismo país, sino que hay mecanismos, por ejemplo, en la ley de inteligencia, que hace capítulos sobre el tema de inversiones de grandes capitales y cómo caracteriza la lucha territorial como un crimen. A esto nos vemos sometidos hombres y mujeres que estamos en los procesos sociales y políticos en Honduras, sobre todo a quien damos esas batallas en los territorios, en contra de mineras, en contra de todo el modelo energético, en contra de la extracción, la explotación de bosques, la privatización de bienes comunes y de la naturaleza. Entonces estamos sometidos en un Estado que impulsa el terrorismo, que impulsa la militarización muy fuertemente, mayor ocupación de Estados Unidos, que ya participa en operaciones que antes no lo hacía, por ejemplo, en la captura de maras o en ataques directos a campesinos en el Aguán.
masacres que han cometido en la misma DEA, por ejemplo en La Mosquitia, en Aguas. Todas estas situaciones es parte de ese plan contemplado que es contrainsurgencia. Lo que pasa es que ahora no lo nombramos así, pero eso es, en Centroamérica nunca se suspendió esa estrategia contrainsurgente dedicada a los movimientos sociales. Ahora es para eso, para decapitar prácticamente ese movimiento social que luchamos y resistimos ahí en los territorios y en contra del capitalismo. ¿Influyó en esta desmoralización de la que se habla que hay en las fuerzas populares lo que ocurrió electoralmente? ¿Hay una desmovilización que se nota en las fuerzas populares? Pues yo puedo decir que sí, sí tiene mucho que ver porque venimos arrastrando un golpe de Estado que no pudimos echarlo para atrás, no pudimos revertirlo pues. Siguieron y siguen los golpistas y después con las elecciones, como bien lo dice la misma Hillary Clinton en su libro Decisiones Difíciles, donde prácticamente ella está diciendo lo que va a pasar en Honduras, y eso demuestra aún más la injerencia norteamericana en nuestro país. Bueno, que el tema de que vuelva Mel Zelaya a la presidencia, que se vuelva un tema secundario y que se van a hacer elecciones en Honduras. Y ella ahí reconoce que ellos siempre evitaron que Mel Zelaya retornara a la presidencia y que iban a haber elecciones. Y la comunidad internacional, oficial, gobiernos y todo en su gran mayoría aceptaron eso y advertimos que eso era muy peligroso y que daba paso a una barbarie no solo en Honduras, sino que en el continente, y lo hemos, bueno, hemos sido testigos de eso. Las elecciones en Honduras se hicieron bajo militarización intensa, ustedes lo saben, con enorme fraude. Gana el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, un tipo que es como un militar, como lo describe un compañero sacerdote, un militar con vestimenta civil, pero su mentalidad es pura militarización, represión y entrega, porque él se ha hundido prácticamente en el tema del desarrollo que tiene que ser únicamente con la inversión extranjera. Entonces, con todo eso, más la represión, al ganar, bueno, Juan Orlando pierde libre, que la gente tenía mucha euforia y mucho triunfalismo, que fue un error, mucho triunfalismo, y yo creo que subestimar a esa derecha que ha sido capaz de dar golpes de Estado en pleno siglo XXI, descarada, subestimarla en cuanto a lo que está dispuesta a hacer. Y luego, bueno, con tanta represión y militarización, asesinatos, hostigamiento, violación de derechos humanos, entonces se ha caído en una situación de desesperanza que nosotros en este año hemos tratado, o sea, uno de nuestros grandes desafíos, de nuestros grandes retos, reimpulsar la lucha social, incluso darnos esperanza, darnos ánimo, porque sí estamos convencidas que no puede ser así, no puede ser así el destino de nuestro país. ¿Y qué pasa con Libre, con ese partido que no pudo vencer o que le robaron el triunfo en la elección que ganó Hernández? Bueno, en este momento tiene mucho conflicto interno, la derecha por supuesto se ha aprovechado muchísimo de eso, se han separado, renunciado, líderes muy reconocidos de ese partido, periodistas que habían tenido, que iban en candidaturas muy importantes y fraccionamientos internos que yo creo que también puede ser una gran falta de dar un proceso de apertura, de democratización, de debate de altura, de discusiones estratégicas y de un planteamiento más franco en cuanto al gran propósito de hacer transformaciones profundas en Honduras. Hay un vacío sobre eso y liderazgos también, ¿verdad?, que muchas veces, bueno, repiten las mismas prácticas conservadoras de los demás partidos a los que cuestionamos mucho. Entonces, yo creo que Libre tiene que
ya de manera urgente comenzar una autorreflexión muy crítica, muy profunda de cuál va a ser su papel, su destino y cuál es su papel ante la situación de Honduras, porque eso es lo que le va a dar legitimidad. ¿Qué está diciendo sobre el tema de la migración, de violación de derechos humanos, de militarización? Y sabemos que hay esfuerzos de algunos compañeros y compañeras en Libre que hacen muy buenos planteamientos y hacen una lucha parlamentaria importante y han recibido mucha represión. Pero como institución política partidaria hace falta dar un paso que realmente aclare cuál va a ser ese papel histórico que va a asumir. Y si en algún dado momento, bueno, vamos a coincidir como movimientos sociales, nosotros que hemos tenido una postura de independencia respecto al partidismo, y si podemos coincidir en un gran proyecto emancipador, pues ahí vamos a estar, pero no vamos a ser tampoco apéndice de ningún partido, ni de gobierno, ni de bueno, de nadie. Somos movimientos sociales indígenas y tenemos un planteamiento contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo y el colonialismo. ¿Dónde está la resistencia hoy? Si tuviéramos, antes decíamos la resistencia está en el Frente Nacional de Resistencia. Ahora, ¿dónde está la resistencia? La resistencia del pueblo hondureño es diversa y está en muchos rincones, hasta donde uno no puede imaginarse. Está en comunidades muy lejanas, está en las luchas territoriales que estamos dando en contra de la privatización de los ríos, de territorio, está a la orilla de las playas, está en los tambores garífunas, está en la resistencia milenaria del pueblo lenca, de nuestros hermanos y hermanas también del sur, en Zacate Grande, está en el campesinado que sigue haciendo recuperaciones de tierra, o los mayas chortís que emprenden nuevamente una lucha fuerte en el mismo parque arqueológico de Copán, las mismas barrios de Tegucigalpa que se están resistiendo a convertirse en ciudades modelo, que es, bueno, así le decimos nosotros popularmente a esta aberración que le ha nombrado Juan Orlando Hernández, zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, y hay resistencia en comunidades como el Tránsito en el sur, invisibilizadas, desconocidas, donde ahí murieron mineros, y ahora la comunidad está resistiendo contra las pretensiones transnacionales y la militarización, han sido torturados con capucha, o sea, puro tiempo de los 80. Hay resistencia en los barrios, en las universidades de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, o sea, ahí donde está el pueblo, en las bases, hay resistencia. En las mujeres, en la diversidad sexual, en la lucha feminista, incluso movimientos ecuménicos muy fuertes que también se han sumado a la lucha en defensa de los bienes comunes y de la naturaleza. ¿El movimiento de mujeres sigue trabajando fuerte en este sentido? Claro que sí, y hemos logrado engarzar todas estas discusiones que tenemos, estos planteamientos. Por ejemplo, desde los pueblos indígenas y negros tenemos un planteamiento por los territorios, también compañeras de organizaciones de mujeres y feministas hemos logrado converger en ese gran tema de discusión de la defensa territorial en un concepto más amplio, de entendiendo que el territorio también son nuestros cuerpos, es nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestras propuestas de vida. Y hemos creado, bueno, cerrando filas ante la represión, hemos creado redes para defendernos, procurar la protección y la observación y acompañamiento en cuanto a los derechos humanos que en Honduras hay, bueno, de manera sistemática se violentan. Entonces, sí tenemos esas intenciones de seguir luchando contra ese fundamentalismo que se entronizó también después del golpe, y haciendo esfuerzos en todas las luchas territoriales y por supuesto que sobre todo las que están lideradas por nosotras las mujeres, porque nos toca soportarnos ya no solo la agresión de los grandes capitales, la maquinaria del Estado, sino que de todas esas agresiones misóginas, patriarcales, machistas. Berta, lo último, frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque como le decía, no
no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre, y vemos cómo esos grandes medios de la oligarquía a nivel nacional dedican campañas de desprestigio, de descrédito, acusaciones, infamias contra nosotras, pero sí, tememos por nuestra vida, sabemos que es un riesgo, pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Además, aunque sucediera eso, yo estoy absolutamente convencida que el pueblo lenca y la resistencia del pueblo hondureño va a crecer. Hemos tenido un momento difícil, hemos tenido muchos más difíciles y yo creo que sí vamos a salir adelante.